No recuerdo haber visto una noche tan cerrada como aquella. Galicia tiene su manera de envolverlo a uno con la niebla, de hacerte creer que la carretera se estira sin final ni principio. Esa madrugada, las luces del taxi parecían flotar sobre un vacío gris. No había luna, ni tráfico, ni un solo perro ladrando a lo lejos. Solo el sonido rítmico de los limpiaparabrisas y el zumbido bajo del motor, como si el coche respirara conmigo. Era mi último turno antes de volver a casa. La central ya no recibía muchos pedidos a esa hora, y yo pensaba en mi mujer, en lo tarde que era y en si habría logrado dormirse pese a la tos. A veces me llamaba solo para escuchar el ruido del taxi por el altavoz. Decía que la tranquilizaba. Aquella noche no lo hizo, y por alguna razón eso me pesó más de lo normal. Kilómetro 27. Me acuerdo porque el poste verde asomaba entre la niebla justo antes de una curva. Allí fue donde la vi, una figura al borde de la carretera, quieta, con una mano levantada. Pensé que sería una pasajera varada, tal vez alguien del último tren. Reduje la velocidad y bajé la ventanilla. ¿A dónde va?, pregunté, y la voz me salió ronca. La mujer se inclinó apenas, sin acercarse del todo. «A San Amaro», dijo, «cerca del cementerio. ¿Podría llevarme?». Asentí sin pensarlo mucho. En esa zona no había casi servicio nocturno, y me dio pena verla ahí, tan delgada, con un abrigo que parecía demasiado liviano para el frío. Abrió la puerta trasera y se sentó en silencio. No escuché el clic del cinturón ni el crujido de la tela del asiento, pero el espejo retrovisor me devolvió su silueta borrosa iluminada por los destellos del tablero. Reanudé la marcha. Durante unos minutos ninguno dijo nada. Solo el chirrido de las ruedas sobre el asfalto húmedo y la respiración contenida de alguien detrás de mí. Intenté romper el silencio con una broma sobre el clima, pero la mujer no respondió. Lo único que dijo, con una voz casi susurrante, fue: «Su esposa debe estar cansada de esperarlo». No supe qué contestar. No le había mencionado a nadie mi vida en casa. Ni siquiera recordaba haberle dado mi nombre. Miré por el retrovisor. Su rostro seguía difuminado por el reflejo del tablero, pero sus ojos parecían fijos en mí, como si esperara una reacción. «¿Perdón?», atiné a decir. «¿Cómo dijo?». Ella no repitió la frase, solo giró la cabeza hacia la ventana y siguió observando la oscuridad, esa neblina que parecía tragarse la carretera. Sentí el impulso de hablarle otra vez, pero algo en su postura me detuvo. Era como si no perteneciera del todo al asiento, como si estuviera sentada en otro tiempo, viendo un paisaje distinto al mío. Encendí la radio para romper el silencio. Sonaba una canción antigua, una de esas que mi mujer solía tararear mientras cocinaba. Casualidad, pensé. A los pocos segundos, la voz de la pasajera volvió, suave, apenas un murmullo. «Ella ya no canta, ¿verdad?». Pisé el freno con brusquedad. El taxi se sacudió y los faros alumbraron la niebla espesa. «¿Qué ha dicho?». «Su esposa», repitió, «la de la tos, ya no canta». Me quedé inmóvil, con las manos en el volante. Sentí el aire pesado dentro del coche, y por un momento juraría que la temperatura bajó unos grados. No podía entender cómo sabía eso. Ni siquiera los compañeros de la central sabían de la tos, ni de las noches en vela, ni del miedo que me daba escucharla respirar con dificultad. «¿Nos conocemos?», pregunté, intentando sonar firme. «Hace mucho»,
pero no creo que usted recuerde. Las luces de los faros se reflejaron en la niebla, formando figuras que parecían moverse. El camino se estrechaba, los árboles se inclinaban hacia la carretera, y el limpiaparabrisas batía un ritmo casi hipnótico. Cada tanto, la voz de la central crujía entre interferencias, anunciando destinos que yo no oía completos. El reloj del tablero marcaba la 1:17, pero juraría que llevábamos más de media hora conduciendo. La mujer siguió hablando, despacio, sin mirarme. Antes, también manejaba con sueño. Aquel día venía por esta misma carretera. No vio las luces, ni escuchó los gritos. Sentí un nudo en el estómago. Giré la vista al retrovisor. Su rostro estaba más nítido ahora, iluminado por un destello de los faros traseros de un coche que nos rebasó. Era joven, más de lo que imaginé, pero tenía un aire antiguo, como si su expresión no perteneciera a ese momento. «No sé de qué me habla», dije. Ella sonrió casi con compasión. «Siempre dice lo mismo, pero hoy al menos se detuvo». No supe qué responder. Solo seguí conduciendo, sin mirar atrás. La carretera parecía no acabar nunca, y la niebla, en lugar de aclarar, se hacía más espesa, más densa, como si nos envolviera a ambos en un mismo recuerdo que no era mío. La voz de la central volvió a sonar, entrecortada. «Unidad 14, Andrés, ¿me copia? Hay interferencia en tu canal». Quise contestar, pero el transmisor solo devolvió estática. Cuando miré el retrovisor otra vez, la mujer había bajado la cabeza y su voz, apenas audible, dijo: «Ya falta poco. Usted sabrá dónde detenerse». El cartel oxidado apareció entre la niebla. San Amaro, letras blancas a medio borrar. La carretera se volvía más estrecha y el pavimento irregular. Sentí el estómago apretado, una mezcla de sueño, nervios y ese presentimiento que te hace querer dar la vuelta sin saber por qué. «¿Dónde bajo?», pregunté. La mujer no respondió. Seguía con la cabeza gacha, las manos juntas sobre el regazo, el cabello cayéndole sobre el rostro. Avancé un poco más y al doblar una curva, las luces del taxi iluminaron un portón de hierro entreabierto. Detuve el coche. La niebla se disipó lo justo para mostrar lo que había detrás. Lápidas, cipreses, el reflejo de una cruz húmeda bajo la lluvia. El cementerio. «Aquí», dijo al fin. Su voz sonó más lejana que nunca. Giré el cuerpo, pero el asiento estaba vacío. No hubo portazo, ni crujido, ni pasos alejándose. Solo el golpeteo del agua contra el parabrisas y el sonido de mi propia respiración. Me quedé mirando el asiento trasero, intentando convencerme de que había imaginado todo. Pero allí, en el cuero oscuro, había una pequeña marca de humedad, como si alguien hubiese estado sentado durante mucho rato. Encendí la cámara del coche. La pantalla mostró la grabación del trayecto completo, la carretera, mi reflejo cansado, el asiento trasero, vacío, todo el tiempo. Rebobiné. Pausé, avancé. Nada. El reloj marcaba las 3:07 cuando llegué a casa. Mi esposa dormía, envuelta en mantas. Me acerqué para besarle la frente, y en ese instante murmuró entre sueños: «¿Le diste el paseo, Andrés?». Me quedé quieto. «¿Qué paseo?», susurré. Ella no respondió, solo añadió un nombre,
el mismo que la mujer había dicho antes de desaparecer. Elena. Aún no sé quién era, pero cada noche, cuando enciendo el taxi y la niebla se levanta sobre la carretera, miro el espejo retrovisor y a veces, muy a veces, juro ver un destello pálido, como una figura esperando otra vez en la curva del kilómetro 27.